Listo. Ya. Muy buenos días a todos. Bueno, el profesor tiene algún problema con una reunión que tiene, por eso no ha podido asistir a este momento. Dentro de unos minutos se va a conectar para que podamos iniciar la clase. Pero antes de eso, bueno, la semana pasada, si no me equivoco, yo le expliqué cómo se buscaban los precios nominales. No sé si se acuerdan alguno. Yo sí me acuerdo. Ya, muy bien. Ese es una parte importante para la tarea que tienen que entregar la próxima semana. Acuérdense. No lo dejen para última hora. Lo otro. Ahora vamos a ver un poco sobre el IPC, ese indicador de precio consumidor que nos permite medir la inflación. También nos permite hacer varios propósitos como calcular la UEF, la UTM, y saber cuáles son los insumos, no los insumos, sino que los bienes que son más consumidos por los chilenos. Por eso que me gustaría que alguien tan amable fuera capaz de compartir pantalla. Porque bueno, te quiero explicar cómo buscar esa canasta y buscar los valores índices. Hay varias formas. Tenemos a través de la página del Banco Central, que ya te dan por como una especie de categoría. Y en general tenemos el servicio de impuesto interno, que igual te lo entregan. Y por último tenemos el INE que se encarga de calcular esos datos. Y lo da más específico. Ya no solamente lo da por general, sino que también lo da por división, por grupo, por producto, inclusive. ¿Alguien que pueda Yo compartir comparto. pantalla? Ya. 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 Necesito que te vayas a la página INE.cl. Eso es lo primero. ¿Así? Sí, INE. Ya. Ah, chucha, arriba del otro. No se puede buscar por ahí, pero INE.cl. Al momento de buscar, tengan cuidado en qué página van a buscarlo, porque algunas veces varios países tienen Instituto Nacional de Estadística. Colombia, si no me equivoco, igual tiene, pero en este caso no importa el caso chileno, que es nuestro país. Ya. Bueno, aquí hay alguna noticia, algunos datos que igual no importaría. Por ejemplo, cuando se hace estudio de mercado, o se quiere analizar un poco el entorno demográfico. Igual es bueno saber un poco eh, la, la población, la esperanza de vida, cosa que el INE te dan esos datos. Bueno, te vas a estadística, índice de precios en economía, índice de precios e inflación. Y ahí hay distintos índices de precios, costos. En este caso, te vas al índice de precio al consumidor. Bueno, ahí ya podemos encontrar toda la información en esos cuadros donde dice cuadro estadístico, boletines, documentos de trabajo, metodología, todo eso. Base de datos, podemos buscar distintos archivos sobre este tema de los índices de precio consumidor. En este caso, lo que nos importa es, si no me equivoco, los cuadros estadísticos. Abre cada cuadro estadístico.
aquí tenemos distintas bases. La última tenemos la base 2013 y esta se va a ir renovando cada 5 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es una base? Es como el periodo en que empezamos a calcular los índices, podríamos decir. No. Oye, ¿Aprieto Julio, uno? ¿y qué se refiere ese 100, 2003 igual 100, 2018 igual 100? ¿Qué es eso? Es que esos son los valores que adaptan esos índices. Es como todos van a adaptarse, podríamos decir. Ah, ya. Ya. Bueno, en este caso a nosotros nos interesa la más reciente, que la más cercana a nosotros, que sería 2018. Luego te metes en, a ver, apretemos series referenciales. No, en serie de tiempo, me equivoco. Y bueno, ahí tenemos el IPC en formato S, tenemos en formato CSV, que es para abrirlo en algunos software estadísticos, podríamos decirlo. Y descarga de formato S. Bueno, si el IPC, la base de IPC se va variando cada 5 años. Y el último que ha existido es base 2018. ¿Cuál debería ser la siguiente base a futuro? Suponiendo, cuando salgan ustedes de la carrera, ¿qué base deberían buscar? 2025, ¿no? Casi. La A 2022. 2018, 2020. 23. ¿Ya? Bueno, aquí te lo van a mostrar. No sé si se te descargó el ESET para que lo puedas mostrar. Ah, chucha. Pensé que estaba compartiendo. Calma, calma. Uy. Espérame un poquito. Déjame. Ahí sí o no. Bueno, Ahí y está. ahí te van apareciendo bueno, tenemos primero la primera columna, tenemos el año y el mes. La primera columna, por ejemplo, año 2019, mes 1, es decir, mes de enero. Después partimos con como los códigos, en qué división se encuentra, en qué grupo, en qué clase, subclase y producto. Esas son las divisiones o en que se divide acá en este IPC. Después tenemos lo que sería la glosa, podríamos decir, a qué corresponde ese código. Por ejemplo, la división 1 corresponde a alimentos y bebidas no alcohólicas. Si lo pueden observar en la fila número 6, en la columna S. Después tenemos la ponderación y el índice. Esos son los valores que nos interesan. Bueno, igual también encontramos la variación mensual, acumulada, de los 12 meses, y incidencia. Ya. ¿Coloca habilitada edición? ¿Cómo? No te entendí. Habilitada edición. Si están Ah, preguntando para clase grabada, la clase grabada principalmente están en Moodle, donde están, dice como un cuadro que dice clase. Ahí encontrarán las clases que ya están planificadas. También encontrarán ahí encontrarán las grabaciones que se van subiendo día a día. Dicen grabaciones. Igualmente están los documentos prácticos que ya vamos a empezar a ver de la semana siguiente. Con las máquinas
La idea es que ustedes lean esos documentos, por lo menos el primero, y también contamos los mismos prácticos pero en una versión video. Igual la idea es que lo vean, entonces así van comprendiendo cómo se van haciendo los ejercicios. Ya. Bueno, ahí tenemos lo de los productos, así como por separado, más específicos, podríamos decir. Sube hacia arriba. No sé si ustedes saben filtrar. ¿Sabes colocar como un filtro? Porque igual, por ejemplo, imagínate, tenés que buscar el IPC general, pero para cada mes. Y si vaya así con esa tabla, capaz que te tome unas varias horas encontrarlo. Mira, anda donde está, aprieta el cuadro de glosa. ¿Cómo? Ah, glosa. Glosa. Chucha, ¿Dónde está glosa? Más abajo. Ese cuadradito como cafecito más oscurito. No sé si lo ves. me Sube más, cagaste. sube hacia arriba. Ah, esto no. A ver, Ah, no, no sé cuándo. un poquito más abajo. Donde dice año, mes, división, grupo, Ah, clase. este. Sí, pero busca que dice glosa. Aquí. Va. Es, aprieta el botón derecho del mouse. Siempre se me olvida el botón derecho. Y ahí dice filtrar. Abajo, sigue. Ahí, ¿Ya? ya, pero ahí, filtrar. Y ahí, ¿Dónde? Es que se me sale, no sé por qué. filtrar por valores. A ver. Chucha. No, es que tengo no sé qué le pasa también. Oh, Sí, sí. Ah, ya. Entonces ahí lo sacaste. ahí. Claro, ya. Ahí, ahora aprieta ese como conito que aparece en la esquina de glosa. Ya. Y ahí, en donde dice buscar, por Mm, ejemplo, chucha. colocas IPC general, IPC general. Y ahí aceptar. Y ahí te van a salir los datos ya solamente el IPC general. Ah, Y ahí ustedes tienen que buscar el periodo que corresponde a 2020. No sé si lo puede. Exacto. Muy bien, esos son. Y copiar los valores de índice. ya. Bueno, con eso y con lo que vimos ayer, la semana anterior de los precios nominales, ustedes pueden crear diversos ejercicios sobre este tema. Ustedes buscan una serie de precios y y con esta ponderación de índice pueden calcular, pasar esos precios a precios reales, que es lo que vamos a ver esta semana. No sé si lo contaron interesante. Bueno, la verdad es que yo no tenía ni idea, lo había buscado en otra página, sí, en los mismos valores, pero igual Exacto, exacto, como le dije anteriormente, hay diversas páginas. ¿En cuál página lo buscaste? Debería haber buscado en eh, servicio de impuestos internos. Ahí me salieron. Sí, ese es una que te lo dan. También tenemos el Banco Central, que te lo dan por base de 2018 y te lo dan incluso algo que se conoce como la serie palmada, que más que nada son los valores índice en base 18 de todos los años anteriores. Por ejemplo, el año 2017, así.
En esta tablita de Excel solamente puedo buscar el IPC. Por ejemplo, si quiero Podemos buscar el buscar IMASEC, ¿no me en saldrá acá? IMASEC. En esta tabla, no. ¿Quién preguntó por la duda de IMASEC? Yo, Nicolás. Ya. En IMASEC lo podemos encontrar en el Banco Central. Es que Se yo lo puede, busqué, pero me salían como en porcentaje. Y tú en la a ver, tarea los pusiste como en cifras decimales, entonces como que no sí, entendía dónde buscar la cifra exacta. ya. Entonces, a ver, si pueden compartir pantalla. Sería igual, en todo caso, cuando vemos las noticias sobre, no sé si han visto noticias sobre el IMASEC, yo creo que durante estos 2 años, siempre dicen los valores del IMASEC, porque como podríamos decir, lo más cercano para calcular el Producto Interno Bruto en nuestro país. Es como esa IMASEC Chile. Ya, yo parece que te metiste en esa página. Sí, aquí empecé a buscar, pero me salían así. Ya, espérate, Y primero, sube un poquito. ya, Abre una nueva pestaña donde dice BDE. Ahí en la esquina aquí. esa. Sí, una nueva pestaña. Que me gustaría. No, no la veamos aún. Anda donde está la imagen. Sigue bajando. ¿Más? Más. Porque aquí te muestra como lo más general, más importante. Pues. Y ahí dice un Excel. Ahí está un Excel que dice IMASEC. Este. Sí. Chuta, Descárgalo. no lo puedo abrir porque no tengo Excel. Ah, ya. Ya, no importa. Entonces, ahí se supone que si tú lo descargas, Ya, debería lanzarte los datos. Eh, Voy a no, hablar contigo posteriormente para ver eso del Office, ¿ya? ya. Sí, me acuerdo que había uno de su sección que me había dicho que no tenía el Office. Ya, pero ahora vamos a la siguiente link. Ahí. Ah, Este. ándate al inicio, mejor. Aprieta donde dice inicio arriba, al lado del Acá. logo de Banco Central. Exacto. Porque aquí nos lleva a la página directo. Pero bueno, aquí igual tenemos varios. Aquí tenemos la base de datos estadísticos de Banco Central. Igual está subido este link en Moodle. Más que nada tengan diversos datos sobre diversas cuentas o que estudia Banco Central. Tenemos los precios, valores de la UEF, UTM, del IPC, la tasa de interés, las exportaciones, las importaciones del país, cuánto exportamos de cobre en millones, en celulosa, cosas así. Y en uno tenemos lo que se llama cuentas nacionales. Lo selecciono. Esta. Sí, selecciona. Bueno, ahí tenemos, de la cuenta nacional tenemos en IMASEC, Ah, acá está, po. sí. Y aquí está, bueno, esta tabla se la ven muy larga, pero esta la pueden configurar. Por ejemplo, donde dice fecha de inicio, Fecha de inicio. 2020. sí, y mensual. Ah, claro. Y ahí se ve más corta. Ya caché, acá los tengo Me había todos, po. equivocado cuando hice el documento, me había equivocado, había puesto un 0,3, 110,3 y era 110,0. Ya, pero Pero se ahora lo entiende. arreglé, Ya, sí. ya. Mire, si te das cuenta hay uno cuadrado que dice seleccionar. Eh, al lado donde dice serie. No sé Serie, si lo ves. serie. ¿En qué A ver, parte? ¿dónde dice IMASEC? Acá, serie. No. ¿Dónde dice IMASEC? Al ladito hay como un Acá. cuadrado. No.
en la tabla. Aquí, Sí, al ladito hay como un cuadrado, si lo ves. este. Sí, selecciónalo. Apriétale ya. Al hacer eso, tú podés seleccionar lo que querés ver y lo podemos graficar. Por ejemplo, dentro de ese como carrito de compra, hay uno que dice graficar, aparece una especie de gráfica. Este. Exacto. Sí. Ah, Y ahí te ya, muestra ya, ya. cómo ha ido variando. Buenísima. También lo pueden descargar o pueden sacar los datos como archivo ARES. Ya, con Y esto. esto lo pueden hacer con varias cuentas económicas o podríamos decir, datos económicos, PIB, todo eso. Este está con base 2013, sí, no importa. Si no es 2018. No, es que esa es la base que se ocupa Ah, ya, en, bacán. en este INASEC. Ya, ya, ya. Ya, Ya. esa era mi duda, Pablo. Muchas gracias. No, igual es muy interesante. No sé si tienen alguna otra duda. Yo creo que bueno, no sé si lo han empezado a hacer, pero una de las dudas que más parecen es de buscar la UF Mm, mensual, porque el problema es que cuando pillan ese dato, lo pillan diario, es decir, por día. Y bueno, en este caso, ustedes sacan por día ¿Y lo multiplicamos por 30 o no? y lo dividen por 30 por día. Ah, ya, ya. O la cantidad de días que tiene el mes, en realidad. O en el caso es donde, por ejemplo, ¿te acuerdas donde vimos eso del baño? ¿Ya? Donde se montaron los baños. Ahí aparece una tipo de serie. ¿Cómo la querís? Mensual, anual, Ya, trimestral, ya, y así te va a salir los datos. Y se ya. te va a ir configurando según tu conveniencia. No sé si hay alguna duda más. Por mi parte, no. Vamos a ver si está el profesor aquí. Nico, cuando se termine de grabar el video, te voy a hablar para que vamos a subir la clase. ¿Ya? Para que la subamos. Sí. O si no, la podéis mandar en un drive y yo después la descargo. Ya, vale. Ya. Bueno, al parecer el profe no aún está con ese problema. Voy a silenciarme para tratar de llamarlo. Fue la clase. ¿Ah? ¿O no Y la si clase? no, vamos a buscar los últimos datos que son los de la UT. ¿Cuál era? ¿La UF? La UTM y no sé cuál más. Sí. No, pero me interesa más la UF, porque bueno, el problema es eso de los días y de los meses. Y por último, mostrar un poco sobre el SIU. Ya.
Bueno, no sé qué le va a interesar más, buscar el SIU o la UF. Ya ahí dentro de poco se va a meter el profesor. ¿Va a llegar el profe? Sí, Ah, ya. no sé cuál le interesaría buscar. No sé, me escriben por el chat. O el que quiera compartir pantalla, no dice cuál quiere, desea buscar. Bueno, yo creo que me iría más en el sentido de la UEF, por motivo de que el SIU es más como un documento. Y con el documento ya tenés casi toda la información que tú necesitas. No sé, Nico, si puede compartir o alguien más. No, yo al menos no tengo más dudas. O no sé si alguien quiere que le comparto pantalla, no sé. Ah, No sé, alguno más aparte de Matías, igual. No, está impecable. Ahí logré. ¿Se me escucha? Sí. Ya. No sé si alguien puede compartir. ¿Quién necesita que comparta? Una pestaña de Google Chrome ¿Para o la de UEF o cualquier no? navegador. ¿Ah? ¿Para la UEF? Sí. Ahí sí. Sí, sí. Eh, Esa es la UEF 2020. Ya. Ahí está el primero, que es en donde lo sacan como diario. Si lo sacan así, lo mejor sería sacar el promedio, nada más. Pero tomaría mucho tiempo. No sé si puedes abrir otra pestaña Sí. o cambiar esa misma pestaña A ver, y espera. colocáis estadística, Banco Central Estadística. Ya, a ver. ¿Este? El primero. Ya. ¿Verdad? Ajá. Sí, precios. Y ahí Vale. tenemos ahí donde dice frecuencia. Espera un poco. Sí. Bueno, mientras tanto voy a aplicar. Donde dice fecha, ustedes colocan el año que ustedes deseen calcular. 2020, 2021. Y en frecuencia, a ustedes les va a salir en cuánto van a ser su periodo de tiempo. Si van a ser diario, de día en día, que sea la misma tabla que mostró delante Jordan, que igual está muy buena. No, me equivoqué. Andate donde dice contenido, ese como cuadrado plomo, podríamos decir. No, el cuadrado, donde dice
A donde está todo a la izquierda. Eso. Ahí donde dice. No. ¿Dónde, perdón, Ahí. que Ahí, mira. ya? ¿Dónde? Ahí, ese. Donde dice UTM mensual. Ahí me. ¿Ya lo envió? Y ahí tienen los valores meses, mira. Si mueven la tabla, eso, ahí, muévela desde enero 2020. Ahí está. Ahí van a contar todos los valores de UF en mensual. Aquí, si no me equivoco, tenemos del año 2010 hasta 2021. Ahora, si quieren cortar un poco Sí. más la tabla, tendrían que colocar fecha de inicio 2020. Y tendrían los datos. Gracias. Eso sería Jordan. Gracias. Ahí. Ya. Hola, hola. Clases. Hola, profe, buen día. Ahora sí. Buenos días, profesor. Buenos días. Ahí vimos algunas cosas interesantes en el Banco Central. Oh, mucha información muy rica y necesario que la manejen ustedes, porque de ahí se va a nutrir toda la información oficial de carácter macroeconómico que requiere un ingeniero comercial. Bien. ¿Terminaste lo que tenía pensado? Sí, Ya. continúo. Entonces, ¿dónde nos quedamos nosotros la vez pasada? Terminamos, si no me equivoco, los hitos históricos. Hitos históricos. Ya. Ok. Entonces yo voy a compartir un tema, un documento que nos va a permitir aclarar muchos, por así decirlo, los contenidos, el sentido de muchos conceptos necesarios para la micro, la macro y para entender la realidad económica. Yo voy a este documento lo van a tener ustedes en extenso, pero yo me voy a ir solamente a lo más importante que quiero que conversemos aquí. ¿Ya? A ver. Mira, cuando nosotros hablamos de ciencias, podemos clasificarlas, o cualquier libro las clasifica en ciencias naturales, ciencias exactas o técnicas y las ciencias sociales. La economía es una ciencia social. Y las ciencias sociales que tienen que ver con el hombre, el objeto de estudio es el hombre y el que las construye es el hombre. Entonces resulta que nosotros somos tan diversos y tenemos tantas formas de entender el mundo que eso nos ayuda a entender o explicar por qué tantas visiones distintas de un mismo problema. ¿De acuerdo?
Es decir, que hayan visiones distintas es parte de la cosmovisión distinta que tienen las personas. Pero nosotros vamos a tratar de señalar de que las ciencias sociales son aquellas que tienen por objeto de estudio el hombre. Y la economía es una ciencia social. Tiene su especificidad y que lo vamos a aclarar ahora, ¿ya? Pero para comenzar, voy a señalar lo siguiente, que toda ciencia y en rigor, todo trabajo, toda investigación que ustedes tengan que realizar como alumnos y después como profesionales, tienen que tener claro una cosa, ya sea un ensayo, una investigación, una tesis de magíster, una tesis doctoral, tienen que tener claro de que para todo ciencia tiene que haber un objeto y un único método claro y declarado. Es decir, por ejemplo, si yo quiero medir distancia, tengo que señalar con qué unidad de medida lo voy a hacer. Y no puedo estar cambiando. Es decir, si la unidad de medida es el metro que conocemos, ¿cierto? Bueno, mediremos todo en centímetros y con esa wincha de 1 metro. Pueden haber otros métodos de medición, ¿cierto? Pero que a veces, que hoy día son más modernos y más complejos y también a veces no recomendables porque no son tan precisos. Por ejemplo, las distancias se pueden medir con GPS desde un satélite. Sí, es interesante para ver distancias intercontinentales, grandes dimensiones, sí preciso, pero para medir la altura de una mesa no es necesario, ¿ya? Entonces, un objeto y un método. La pregunta es, ¿y esta ciencia económica qué objeto tiene? Es decir, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que estudia? Yo, de mi experiencia, entrego esta definición de ciencia. Estudia la conducta de y entre las personas por motivo de la producción, la distribución y el consumo. O sea, ¿qué relaciones se establecen entre nosotros respecto de estas 3 preguntas? La producción, la distribución y el consumo. Por supuesto, de los bienes necesarios para satisfacer necesidades en un mundo en el cual los recursos, los factores son limitados. Muchos textos, muchos libros, en vez de limitado, usan la palabra escasez. Yo creo que cuando uno le impone el concepto de escasez, ya lleva premeditado una meta, una definición, un resultado claro. Y es por eso que la microeconomía a veces sí, ese como modelo se explica en base a la escasez, pero la economía en su conjunto yo prefiero expresar que los recursos, los factores son limitados. Le doy 2 ejemplos. El recurso humano, podemos decir que es limitado. El recurso humano tenemos en el planeta, ¿cuántas personas? Superamos los 7.000 millones. Los bosques son limitados para nada. En fin, hay muchos bienes que podemos decir que son limitados. Hay otros que tácitamente podemos decir que son escasos. Por ejemplo, los metales raros. Esos son escasos. El oro es escaso. Pero en general los recursos yo prefiero usar que son limitados. Es decir, hay lo que tenemos y no más. Entonces, el objeto hay que definirlo. Para definir el objeto en materia económica,
Y para un ingeniero comercial es interesante conocer el CIU, Clasificador Internacional Industrial Unificado. ¿De acuerdo? El CIU. El CIU es parte de nuestro proceso que ustedes tienen que conocerlo, entre otras cosas. Y esta es la sigla, CIU. Lo buscan en internet, busca la revisión CIU revisión 7. Lo miran, le echan una miradita, lo entienden de qué se trata, y lo guardan, porque es una herramienta, es un libro que tienen que tener siempre a disposición toda vez que quieran hacer investigaciones de orden económicos comerciales en Chile, porque toda la información necesaria para vuestro trabajo relacionado con la economía está codificada en este lenguaje. La información de impuestos internos, la información del Banco Central, la información de los ministerios, toda la información económica que requiere un ingeniero comercial se clasifica y se ordena en base al código CIU. Por lo tanto, es vital. Van a internet, lo abren, le dan una miradita y lo guardan en un archivo, en un pendrive o en su computador personal. ¿De acuerdo? El CIU es de vital importancia. Esa es la primera cosa que vamos a hay varios cositas que van a tener que hacerlo ustedes personalmente. Ir a internet, bajarlo, darle una mirada, entenderlo. Si no lo entiende, me preguntan o le preguntan al ayudante y seguimos avanzando. El primero es el CIU. ¿Por qué? Porque toda la información, los datos económicos necesarios para un buen ejercicio de un ingeniero comercial en Chile y en el mundo están organizados en ese código, en esos códigos. Vamos. Entonces, el CIU tienen que bajarlo. Lo segundo, las necesidades. Las necesidades. Las necesidades. Ustedes estudiaron de que las necesidades tenían propiedades, ¿cierto? ¿Qué es lo que estudiaron el semestre pasado? Algo así, ¿cierto? Hay medios, recursos, también denominados factores, que son escasos, tienen uso alternativo, que los utilizamos para satisfacer necesidades que tienen las siguientes propiedades. Son múltiples, jerarquizables y progresivas. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar ejemplos de necesidades? A ver, jóvenes, nómbrenme un bien, un servicio que represente, un bien que represente una necesidad. Luz, agua. Luz, agua, ya. Por eso mismo, porque de aquí en adelante, ustedes van a tener que nuevamente irse a internet y buscar la siguiente tabla. La siguiente tabla que corresponde a la contribución que sobre necesidades hizo un chileno de apellido Manfred Max Neff. Él escribió sobre necesidades. Y yo creo que esto es lo que ustedes van a tener que, van a necesitar cuando lleguen a la madurez de su ejercicio profesional. Y decir, mira, la verdad es que, como lo dijo Magneff, hay necesidades existenciales que significan la necesidad de ser, tener, hacer y estar. Y eso se cruza con las necesidades de carácter axiológicos. ¿Cuáles?
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación. Chuta. Entonces, si yo cruzo las necesidades axiológicas con las existenciales, ¿qué resulta? Pues, miren, la de subsistencia, para poder ser, yo necesito estar sanito, ¿sí o no? Ser un hombre sano, porque si o si no, no voy a poder trabajar, tener salud, ser equilibrado mentalmente, ser solidario, tener humor, ser adaptabilidad, ser adaptativo y para enfrentar los procesos de cambio permanente. Perdón. Necesito tener, ¿qué cosa? Bueno, comida, ¿cierto? Necesito abrigo, necesito trabajo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alimentarme, procrear, descansar, trabajar. Y el estar. Bueno, el que se casa, casa quiere, ¿cierto? Un entorno vital, una casa, un espacio. ¿Eh? Y también un entorno social. Yo necesito de amigos, ¿sí o no? Necesito de pertenencia, ya sea al club de fútbol, al club de rayuela. Es una necesidad ese entorno social, los amigos. Bueno, bajan esta tabla ya le voy a decir el nombre del libro donde se encuentra, pero están en internet toda vez que uno escribe Max Neff, le va a aparecer toda esta matriz de necesidades, la matriz de necesidades. Miren, aquí vean en relación al afecto, ¿eh? Es una necesidad hacer el amor, acariciar, expresar emociones, compartir, apreciar, etc. Tener amistades, en el tener, en la participación. Bueno, ¿qué tengo que hacer para qué surge de este cruce de la participación y el hacer? Bueno, yo tengo que afiliarme, cooperar, proponer, compartir, discrepar, acatar, dialogar, acordar, opinar. Son las necesidades que surgen del cruce de estas dos tipos de necesidades, la axiológica y la existenciales. El punto es que ustedes tienen que leer esto y capturar una impresión. Las necesidades básicas a lo mejor es el yogur, el sándwich, el café que tomamos al desayuno, la fruta. ¿Ya? Esas son de subsistencia, alimentarse. ¿Ya? Pero estas otras necesidades para abajo, ustedes tienen que saber que son necesidades. Por ejemplo, la espiritualidad. La espiritualidad, si yo cruzo espiritualidad con el estar, ¿qué significa? Que tengo que tener una iglesia. Por último, un tótem, donde yo declaro mi religiosidad, por ejemplo. Es una necesidad. De aquí en adelante me gustaría que lean estas posibles necesidades y que las reconozcan. El pan, el agua y el pan, sí, es necesaria de subsistencia, pero el hombre moderno es complejo. Y en esa complejidad aparecen estas necesidades. A veces se tienden a olvidar. Claro, porque si yo quiero rezar, quiero estar en una iglesia bonita, cómoda, agradable, y eso cuesta plata.
Si yo quiero, me gusta el deporte, ¿cierto? Tengo que ir a un estadio. Y me gusta que el estadio sea seguro, que sea, etc. Me gusta la música, entonces tengo que ir a una sala de concierto. Si la música y escuchar la música no es una necesidad, entonces no necesito la sala de concierto. Pero si es una necesidad, la necesito. Por eso es importante estas necesidades, ¿eh? Que describen en términos del ser, tener, hacer y estar todas las necesidades. Es muy interesante. Entonces, de aquí en adelante, Magnef denle una leída, nada más. No quiero más. ¿Ya? Otras dos cositas. Entonces, estamos hablando de que partimos de esto, ¿cierto? Del objeto de la economía. Necesidades en un mundo limitados. ¿Ya? Las necesidades. Aquí, Magnef escribe mucho sobre necesidades y satisfactores. Cuidado con los satisfactores, son engañosos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, la necesidad de sed. ¿Cuántos satisfactores tengo? Si voy a un supermercado, ¿cuántos tipos de bebida encuentro? Un montón, ¿cierto? Pero hay satisfactores que son engañosos. Desde el punto de la bebida, desde el punto de todos los bienes que están en el mercado para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si la necesidad de comunicarse. Hoy día lo hacemos con teléfonos celulares, ¿cierto? Bueno, tengo entendido que se puede comprar celulares hasta por 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Hasta 1.000.000 de pesos. No significa que es eso. Yo creo que ese de 1.000.000 de pesos es un satisfactor engañoso. ¿Ya? Claro. Para escribir, yo necesito un lápiz. ¿Ven? Un lápiz. Este es un lápiz de grafito que tiene un valor de unos 500 pesos. Pero no les mostré lo que no tengo. Una lapicera de $1.000.000. Una lapicera de oro. Para moverse, claro, podemos tener un vehículo normal, ¿cierto? Pero hay satisfactores engañosos. Nos venden un vehículo de 300 millones. Ese sería engañoso, ¿cierto? Bueno, y además hay productos que son engañosos, los satisfactores son engañosos porque son malos o son fraudes simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir necesidades con satisfactores. Para satisfacer la sed, el mercado que me ofrece Coca-Cola, Fanta, Sprite, ¿qué más? Y todo un montón de marcas de fantasía. Pero cada uno de esos me cuesta 1.000 pesos. Cuando la sed es suficiente un vaso de agua de la llave. Pero nos crean la necesidad con un falso satisfactor. Hay que tener cuidado. Y aquí quizás, digamos, para abordar más rigurosamente esta cosa de necesidades, lo que sí es importante y relevante, y lo que va a permanecer siempre, es que las necesidades, ya sean fisiológicas o sociales, ¿ya? Fisiológicas o sociales, son inherentes a la condición humana. Es decir,
todo humano las tiene. Segundo, que son universales en el tiempo y en el espacio. ¿Cierto? La necesidad de sed existe en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Y eso es en el espacio. Cualquier lugar del país, del planeta, vamos a tener necesidad de sed. Y en el tiempo, que la tenemos nosotros, la tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos y seguimos para atrás. Entonces son universales en el tiempo y en el espacio. La diferencia surge es porque estas se determinan históricamente. La diferencia surge en que estas se determinan históricamente. ¿Qué queremos decir con eso? Esto es muy importante. Queremos decir que el entorno, las condiciones, ¿ya?, definen la forma en que le damos o le exigimos a esos satisfactores. Por ejemplo, lo que demanda un joven en Europa de hoy día es distinto de lo que demanda un joven en Concepción hoy día. Y es distinto de lo que demanda un joven en África o en Sudamérica, en Brasil. El contexto de entorno define nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo no he leído a Manfred Max Neff, entonces el contexto no me dio la oportunidad de conocer sus ideas sobre necesidades. Pero si el contexto me dice, lea a Manfred Max Neff, entonces usted va a leer su tabla de necesidades y va a decir, ahora lo sé, lo conozco, lo reconozco y lo exijo. De lo contrario, no. Bueno, avancemos. Si hay preguntas, me la señalan. Otra idea importante que no está en los libros y es muy importante, referido a los factores productivos. Los factores productivos, ¿cierto? Nosotros tendremos a escribir capital, trabajo, recursos naturales, ¿cierto? Todo lo que disponemos para producir bienes o todo lo que disponemos para satisfacer las necesidades. Esos son los factores. Pero hay un autor que a mediados del 1800 escribió algo muy importante, muy potente. No hay que confundir factores productivos con fuerza productiva. Un ejemplo de esta diferencia entre fuerzas productivas y factores productivos nos los da la realidad japonesa. Japón, cierto, un país insular que nosotros sabemos que una de sus características es que está mal dotado de recursos. No hay recursos. No hay petróleo, no hay minerales. Claro, como es insular, tiene recursos marinos, pero no tiene prácticamente nada. Pero haciendo uso de estas fuerzas productivas, Japón, cierto, es una de las potencias económicas del mundo y con un alto nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque han usado correctamente estas características. Las instituciones, las leyes, la administración y la política. Es decir, para alcanzar el desarrollo, yo tengo que tener instituciones creíbles. Tengo que tener cuerpos legales que definan hasta dónde llega mi metro cuadrado y cuándo lo empiezo a pisotear y me entrometo en su metro cuadrado. Esas son las leyes. Sobre todo las leyes, ¿cierto? En el derecho civil.
Profesor, ¿Sí? una consulta. Entonces, lo que pasa en Venezuela, ¿qué sería? No es que ellos tienen el petróleo, pero como que no supieron utilizarlo para satisfacer sus necesidades. ¿Sería como falta de fuerza productiva o falta de factores productivos? Hoy hay indudablemente, o sea, petróleo no es todo lo necesario, ¿ya? Sí, sí, pero es como un ejemplo. Pero ya, podríamos decir que petróleo, entre paréntesis, en Venezuela se localiza en lo que se denomina la cuenca del Orinoco, ¿ya? En esa cuenca del Orinoco están las reservas mundiales de gas y petróleo más grandes del mundo, ¿ya? Claro, pero tiene una situación que es, podríamos decir, una situación que no se condice con su nivel de riqueza en el subsuelo, ¿cierto? Esa es la situación que plantea. ¿De acuerdo? ¿Qué está fallando? Bueno, a lo mejor el modelo político, a lo mejor la administración, a lo mejor las leyes o las instituciones que no están acorde con ese modelo, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista práctico, lo que está pasando, desde mi perspectiva, lo que pasa en Venezuela tiene su origen. Y el origen es la confrontación de un gobierno socialdemócrata, como era la opción de, ¿cómo se llama? El ex gobernador de Venezuela. No el actual. ¿Maduro? Con Chávez. Chávez, con Chávez, ¿cierto? Hugo Chávez. Hugo Chávez, que no plantaba ni comunismo, ni socialismo, era una sociedad más democrática, más participativa. Claro que se opuso a los intereses estratégicos de la potencia que hoy día maneja el petróleo en el mundo. Esa es la razón de fondo de lo que está pasando en Venezuela. Si a eso yo le sumo que las instituciones no están funcionando, que las leyes a lo mejor no están absolutamente claras y que la administración y la política no va por el curso adecuado, entonces tiene todos los problemas que tiene. Es decir, no basta con los recursos, sino que estos elementos hay que tenerlos en condiciones. Por ejemplo, hace 20 años lo que se discutía en Chile era lo siguiente: mira, nosotros queremos ser una nación exportadora de recursos agrícolas. ¿Mm? Pero para eso necesitamos caminos, carreteras buenas. Eso se inició un proceso de maduración de todas las carreteras en Chile. Jóvenes, les propongo un descanso hasta las 11 horas. No, pero a esa hora termina la clase. Ya, entonces te dejo a ti porque alguien me está importunando. O lo dejamos aquí a la clase. Dejémoslo hasta aquí. ¿Ok? Profe, muchas gracias. Ya muchachos, perdonen. No se Cuídese, preocupe. profe. Chao, gracias. Vamos, chao. Nos vemos, chao.